Estamos ya en la sección contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. El año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en materia política y electoral que hoy está en manos de las legislaturas de los estados para finalmente ser letra constitucional vigente. Con esa reforma desaparecerá el Instituto Federal Electoral, una institución clave en la democratización de nuestro país, y al día de hoy en el IFE, mientras que la Constitución marca que debe haber 9 consejeros, solo hay 4 de ellos. 2, la doctora María Marván Laborde, que se ha desempeñado como consejera presidenta del IFE en el último mes, y el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, quien a partir del día de mañana, 8 de enero, será consejero presidente del IFE, están con nosotros para analizar la reforma electoral, sus consecuencias para la vida política de nuestro país. María, Lorenzo, muy bienvenidos, gracias por acudir a esta invitación, a esta convocatoria de TV UNAM. Y yo quisiera empezar, pues por esto, esta situación es muy grato conversar con la primera consejera, presidenta mujer del Instituto Federal Electoral y con quien será a partir de mañana consejero presidente del IFE, pero al mismo tiempo es una sensación agridulce porque son consejeros presidentes provisionales por una omisión del Poder Legislativo, en particular de la Cámara de Diputados. Yo quisiera que nos ayudaran a tratar de entender esta situación excepcional en la que ha vivido el IFE los últimos meses. María Marván, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias a ti por la invitación. Creo que es importante decirle a nuestro auditorio que se ha venido armando a lo largo del tiempo una renovación escalonada de los consejeros, en donde la idea era que siempre hubiera una combinación entre consejeros nuevos y consejeros que ya tenían la experiencia. Es por esto que en octubre del año pasado salieron 4 consejeros, porque terminaban su periodo y idealmente el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, debió de haber nombrado a 5 consejeros. Había ya la falta de uno que había renunciado en febrero del año pasado, y los 4 que salieron, el día 31 de octubre debieron de estar nombrados 5 consejeros que completaran el Consejo General, conformado normalmente por 9 consejeros. Ante la omisión de la Cámara de Diputados, nos quedamos 4 consejeros, el consejero Córdoba, el consejero Marco Antonio Baños, el consejero Benito Nasif y yo misma, y en un acuerdo entre los 4 decidimos que la presidencia sería rotativa, entre otras cosas justamente para señalar de manera puntual esta situación de excepción en donde pues lamentablemente se debilita a la institución al no haber nombrado el consejo completo, que debió de haber estado, insisto, a partir del 31 de octubre. Lorenzo Córdoba, era, como dice María Marván, la consejera Marván, una obligación constitucional de los diputados. No ha habido en los últimos meses ninguna crisis política, ningún evento que justifique este vacío, esta omisión del legislativo para nombrar a ciudadanos que pudieran acompañarlos a ustedes, a los otros 4 consejeros electorales y al consejero presidente. Claro. Mira, Ciro, de nuevo, gracias. Sé que me vas a decir, esta es mi casa, y yo te voy a contestar que me siento en casa. De veras, muchas gracias por la invitación, Ciro. A ver, el problema que estamos teniendo con el IFE es que, a pesar de haber sido, como tú lo mencionabas en la introducción de este segmento, una institución clave para el procesamiento, la recreación de la democracia en nuestro país, y que ha sido una institución fundamental para, digamos, atenuar o, en todo caso, impedir que las crisis políticas desborden el cauce constitucional, particularmente las crisis políticas que tienen que ver con las elecciones. Desde hace algunos años ha habido una especie, déjame decirlo así, de maltrato para con la institución de parte de la clase política, porque desafortunadamente no estamos ante una omisión inédita o digamos desafortunada sin duda, pero que no tenga ningún tipo de antecedente. En el año 2010
cuando tenía ya que concretarse esta renovación escalonada a la que hacía referencia María, tuvimos un primer momento de ausencia en la designación de consejeros que se prolongó por más de un año. Durante más de 13 meses, el Consejo General del IFE funcionó con solamente 6 de sus integrantes, entre ellos incluido su presidente. Más aún, como ya anticipaba María, en febrero de 2013, la renuncia al cargo de Sergio García Ramírez imponía, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, el nombramiento de un sustituto que terminara su encargo. Y es prácticamente desde hace 11 meses que esta omisión nuevamente vuelve a producirse. Y evidentemente a partir el 30 de octubre de 2013, del año pasado, pues tenemos una situación que aquí sí es absolutamente inédita porque nunca en la historia del IFE había dejado de haber un consejero presidente nombrado por la Cámara por el término del mandato del presidente anterior. Esto imponía pues, una actitud, déjame decirlo, de mucha responsabilidad de parte de nosotros. Creo que este consenso al que llegamos de una presidencia rotativa nos permite mantener la normalidad del funcionamiento institucional en una situación de anormalidad en la integración del IFE, que es todavía más lamentable porque, como bien señalas, no ha habido una crisis política que produjera, digámoslo así, o que justificara el estancamiento de las designaciones para nombrar a consejeros. Más aún, está hoy vigente un procedimiento para la sustitución de esos 5 consejeros. Hay una lista de candidatos que han sido considerados en primera instancia y que están pendientes, digámoslo así, de que ese procedimiento concluya en la propia Cámara de Diputados. La justificación que se ha puesto hoy en día es que hay una reforma electoral que está en curso, como anunciabas, y que implica la conversión del IFE en el INE, o dicho en otras palabras, desaparecer al IFE para crear sobre sus cenizas una nueva institución sobre su Instituto estructura. Nacional Electoral. Exactamente, el Instituto Nacional Electoral, que se integrará ahora no por 9, sino por 11 consejeros. Y esto parecería justificar, por un lado, que no se haya hecho esta negociación, esta designación, pero me parece a mí absolutamente injustificable, porque como dice María, coloca al IFE en una situación de una enorme e inédita e indeseable vulnerabilidad. Pero además, yo quisiera recordar cómo el IFE más bien era una solución a las crisis políticas que construían los propios actores políticos. Hoy estamos en enero de 2014, hace 20 años exactamente, había una irrupción armada en el sureste mexicano, en Chiapas, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En marzo de 1994 fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y en medio de esa crisis de violencia política ominosa en un año electoral, los partidos decidieron crear la figura de los consejeros ciudadanos en el IFE, para dar credibilidad a las elecciones, que los votos iban a contar bien y encauzar pacíficamente aquel convulso año político. Después de esa decisión, en 1996 llegaría la plena autonomía del IFE, es decir, cuando había problemas políticos, los actores construyeron una institución que por otro lado ha dado muy buenas cuentas a lo largo de 25 años, prácticamente 23 años de existencia, María. Yo creo que tocas un punto clave y es como el momento presente hizo a la clase política, creo que no en general a todo México, el IFE es muy apreciado, quizá por lo menos porque les da su IFE, como todo mundo dice, pero hizo a la clase política... Pero es muy importante que la gente diga, yo tengo mi IFE, por fin la gente se empezaba a identificar con una No tenía institución. manera de identificarse, o sea, inclusive eso es un elemento importante. A lo que voy es, el IFE fue una institución histórica en este país, sin la cual no podemos entender la transición. Fue un gran invento mexicano, a partir por razones históricas, del sistema hegemónico que existía, no podía la sociedad dejar en manos del gobierno la organización de las elecciones. Hay muchos países en los que así se hace y no genera esto ninguna desconfianza, ninguna preocupación. En México no era posible por razones históricas. Se inventa el IFE, va generando autonomía con un proceso
más o menos largo, más o menos corto, dependiendo de la comparación que querramos tener, de que se funda en 90 hasta el año de 96, es autónoma y garantiza que las elecciones dejen de ser un problema en este país. Y lo ha garantizado. Es decir, hoy ha existido a nivel federal 2 veces alternancia, se ha entregado el poder, existe una pluralidad innegable en la Cámara desde 97, que se fue construyendo desde antes, por supuesto, no fue de un día para otro, y el IFE de alguna manera fue garantizando que los votos se contaran, porque además logró una invención genial, que es la responsabilidad de ser funcionario de casilla en los ciudadanos. Yo puedo llegar a mi casilla, como la mayoría de la gente que nos escucha, y reconocer al vecino, a la señora de la tiendita. Nos conocemos entre vecinos porque te toca en sorteo ser funcionario de casilla. ¿Eso es ciudadanizar la organización electoral o el momento clave, el día de la jornada? Impresionante, Ciro, y tú lo conoces porque has colaborado en muchas ocasiones con el IFE, la respuesta que tiene la gente. Nunca le ha faltado al IFE ciudadanos dispuestos para capacitarse, para dedicar, porque no es nada más dedicar el día de la jornada, para dedicar 2, 3, 4 sesiones de capacitación, ir a donde tienen que ir a capacitarse, presentar un examen con la preocupación y el temor que le da a la gente presentar exámenes y decir, estoy preparado para ser funcionario de casilla, y se presentan el día de la elección. Literalmente llueve, truene o relampaguee, porque en nuestro país las elecciones son siempre en temporada de lluvias. En 2012 tuvimos la experiencia de un presidente de casilla que salió de su casa con el agua a la cintura, con el paquete electoral cargando, a fin de poder instalar la casilla. No, pero además hay otra cosa, Ciro, que es importante mencionar. Tú lo anticipabas, o lo deslizabas en la pregunta que le hacías a María. El sistema electoral no es un sistema estático, porque la materia que busca regular, la materia política, es una materia con un dinamismo vertiginoso. Por eso siempre es importante una revisión, una valoración de las normas, de las instituciones y de los procedimientos. A ver, ya que tocas este tema, las revisiones y cómo ha ido, digamos, madurando la legislación para llegar a este punto que algunas voces autorizadas han señalado como la primera reforma electoral huérfana intelectualmente, que no tiene un proyecto, que no responde a esta evolución histórica, pero para darte el suficiente tiempo para oír tu reflexión, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vale. Continúe con nosotros aquí en Observatorio analizando la reforma electoral, sus ventajas, y las hay, y sus riesgos, con los consejeros electorales María Marván y Lorenzo Córdoba. Ya volvemos.